Muy bienvenidos al tercer día del primer Congreso Internacional Autismo y Neurodiversidad. Gracias por seguir de ese lado, gracias por tantas preguntas y comentarios en el foro, nos pone muy felices compartir con ustedes y seguir interactuando en las redes sociales. Recuerden que deben hacerlo con el hashtag Congreso Neurodiversidad. La conferencia inaugural de hoy es imperdible. Directamente desde España vamos a recibir a la doctora María Jesús Gómez López. María Jesús es doctora en medicina, neuropsicóloga acreditada y tiene un máster en valoración del daño corporal. Dirige la clínica UNER, un centro especializado en daño cerebral que cuenta con un gran equipo multidisciplinar y una experiencia de más de 15 años. Además, es presidenta de la Fundación UNER, a través de la cual promueven la investigación, el apoyo, la defensa y protección de los derechos de las personas afectadas por alteraciones cerebrales, de sus familiares y tutores, y realizan acciones de carácter educativo, sanitario, lúdico, deportivo, cultural, medioambiental y con nuevas tecnologías. Como especialista en valoración y rehabilitación de condiciones que afectan al sistema nervioso, la doctora también ejerce en el área de la asistencia y defensa judicial y también tiene varios proyectos desde el área de la educación. Ha sido profesora invitada en diversas universidades en carrera de posgrado y su trabajo docente le ha permitido ser tutora de alumno tanto de universidades españolas como internacionales. Su ponencia se titula Autismo de la neuroanatomía a la clínica. La escuchamos con muchísimas ansias, doctora. Bienvenidos a todos, soy María Jesús Gómez y les voy a hablar desde la neuroanatomía a la clínica del TEA o del autismo. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Fundación Neurodiversidad por este evento tan importante para todos, donde reúne a un montón de ponentes que van a aportar muchísimo y yo creo que nos van a dar una visión muy distinta y sobre todo para poder apoyar. También me gustaría dar las gracias a los organizadores que han estado detrás de todo este evento, esa gran labor que realizan, que muchas veces no vemos, pero que hacen posible que esto se pueda realizar. A todos los colaboradores que han participado también, a los ponentes que de forma desinteresada vamos a participar de una forma con todo el cariño para poder aportar dentro de todo lo que es esta patología. Los colaboradores también en esa difusión que al final han conseguido, ¿no?, que se conecten muchísimas personas de diferentes lugares y tener la oportunidad de poder aprovechar este evento. Así como, por supuestísimo, a todos los que estáis viéndolo, a todos los asistentes, por vuestro tiempo. Soy una persona que la verdad que valora muchísimo el tiempo porque sí que creo que es algo que nunca nadie nos podrá devolver. Entonces, el saber invertir nuestro tiempo en el aprendizaje y en la ayuda es algo que, bueno, digno de admirar. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Para poder hablar ir desde la neuroanatomía hacia la clínica, primero vamos a hablar un poquito de cómo va el desarrollo del cerebro, de algunos aspectos que he considerado importantes tener en cuenta para luego poder hablar luego poder traducirlo lo que es al cerebro del niño autista, ¿vale? Este va a ser un poquito el índice que vamos a seguir. Antes de nada, sí que me gustaría, por favor, contarles una fábula que a mí me gusta muchísimo. No sé si ustedes la conocerán, pero es la fábula de los 6 ciegos sabios y el elefante. Es una fábula que me gustó muchísimo, que conozco desde hace muchísimo tiempo, en la que les voy a contar muy brevemente. En la que, para poder demostrar que los sabios no lo sabían todo, colocaron a los 6 sabios ciegos de esa temporada, los colocaron frente a un elefante, pero a cada uno de ellos lo colocaron delante de una de las partes del elefante. Lo que pretendían saber es si identificando una sola parte, los sabios llegaban a la misma conclusión. Claro, la sorpresa fue que eso no fue así. El sabio que estaba en la cola interpretó que estaba ante una posible serpiente, ¿no? Era algo largo, estirado, que presentaba movimiento. El sabio que estaba en la pata interpretó que estaba ante un muro, algo muy duro, un muro que estaba sosteniendo algo, con lo cual estaba ante un edificio. El sabio que estaba en la panza pensó que estaba ante una muralla, con lo cual tampoco estaba acertando. Así sucedió con cada uno de los diferentes sabios.
Claro, la conclusión de esta fábula es que si todos no tienen todo el conocimiento, si no comparten todo ese conocimiento, es muy difícil que podamos llegar a conocer o a identificar que se trata de un elefante. Con esto quiero decir que lo que yo puedo aportar hoy, que humildemente intento aportar hoy, no es algo exclusivo, sino una parte más en la que poder apoyarnos, algo que nos invite lo que es a la reflexión y sobre todo que muchas veces podamos entender esas preguntas que pueden pasar a lo largo de nuestra cabeza o pueden pasar por nuestra cabeza o que nos pueden realizar otros compañeros o que cuando estamos conversando con ellos podemos plantear y que muchas veces no sabemos muy bien a qué conclusión poder llegar. Bueno, pues vamos a abrir un poquito más esa perspectiva. Para mí es importante, siempre que trabajo con cualquier niño o con cualquier patología, la deconstrucción. ¿Qué significa? Siempre intento tener una visión distinta para conseguir lo que de otra forma no tendría. Es cierto que muchas veces me identifico a mí misma pensando que lo que estoy planteándome es una locura, pero claro, la verdad que deja de ser una locura cuando observas los resultados y resultados que se mantienen a largo plazo. Con lo cual siempre les invito a que, a pesar de que nos pueden dar diagnósticos, a pesar de que muchas veces cuando nos dan un diagnóstico de niño TEA, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nos planteamos que, bueno, que con el niño vamos a poder conseguir, que según la bibliografía podemos llegar, pero hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Los límites al cerebro es mejor que no se los pongamos nosotros, sino que directamente se los ponga el niño o la familia. En cuanto al neurodesarrollo, ¿qué hace el cerebro de un niño? Pues la verdad que cuando somos pequeños, con lo único con lo que nacemos es con nuestra capacidad de respirar, ya empezamos a escuchar desde el vientre materno, empezamos a sentir el tacto y con la capacidad de succionar. Con lo cual, realmente lo que hace nuestro cerebro es construir a partir de los diferentes aprendizajes que vamos a ir teniendo a lo largo de toda la vida, va construyendo, va haciendo que esa capacidad de memoria cada vez sea mayor, cada vez sea más compleja y cada vez consiga un mejor aprendizaje y nos pueda reportar una mejor capacidad de relacionarnos con el entorno. Para ello, el niño va a tener que tener información dentro que va a tener que manifestar y que el entorno le va a devolver. Eso es, así a líneas generales, lo que tiene que hacer nuestro cerebro. Sobre todo, lo más importante, se tiene que ir construyendo, tiene que ir adquiriendo los diferentes aprendizajes. Claro, pero ¿cuáles son nuestras funciones cerebrales? A grandísimos rasgos, de verdad, he puesto así unas pocas para poder ir a lo largo de la ponencia, ir desarrollándolas un poquito más. En la parte roja que tenemos el área frontal, pues sobre todo nuestro frontal es el último en desarrollarse, es donde vamos a tener esa memoria de trabajo, la resolución de problemas, nuestra capacidad de organización, de planificar, esa flexibilidad cognitiva, el razonamiento, donde vamos a saber interpretar también todas esas emociones, ¿no? Digamos que esa parte es la última que nosotros vamos a tener en nuestro desarrollo. Y lo que necesita esa parte del cerebro para poder tener un correcto funcionamiento es que el resto de los lóbulos también estén funcionando bien. De ahí, por ejemplo, en la parte amarilla tenemos el parietal, que ahí es donde nosotros vamos a tener nuestro esquema corporal, la visoespacialidad, la distancia que podemos tener entre las cosas para no chocarnos, para prestar esa atención, la visopercepción, integrar qué es lo que realmente estamos viendo, la orientación temporal, espacial, al lugar, la derecha y la izquierda, todo el tema de la lectoescritura, ¿vale? Siendo, por ejemplo, el área parietal una de las primeras que nosotros empezamos a desarrollar, por el hecho de que empezamos a conocer desde que somos pequeños lo que es nuestro cuerpo, dónde está, cómo nos chocamos, aprendemos a sentarnos, aprendemos a mantener la cabeza, aprendemos a lanzar la mano para poder alcanzar lo que es el objeto. ¿De acuerdo? Entonces esta es, no olvidemos, una de las primeras que pueden desarrollarse. Luego tenemos en verde, tenemos el occipital. El occipital realmente lo que se va a encargar es de, con nuestra visión, darnos lo que es el color y lo que es la forma de los diferentes objetos que podemos ver. Claro, daros cuenta que el occipital empieza a funcionar, sí que empieza a funcionar desde bastante antes, tiene la verdad que los estudios marcan que nuestra visión puede tener un desarrollo pues bastante largo, no podemos decir al 100% que con un año nosotros ya tenemos una visión, sino que nuestra visión, hay algunos estudios que marcan 6, 7 años e incluso 11 años para poder tener todo lo que es una visión completa.
Con lo cual, sí que tenemos que tener en cuenta que antes de que nosotros tengamos la visión, lo que sí tenemos es nuestro oído, tenemos la audición. ¿De acuerdo? Y luego tenemos por último el temporal. En el temporal nosotros tenemos todo lo que es la memoria, el reconocimiento, las caras, las personas que vamos conociendo. Ahí es donde se va almacenando todo nuestro aprendizaje. De forma interna también tenemos ahí todo lo que es el sistema límbico, que también lo que hace es pues, todo lo que es la parte de las emociones. Lo he comentado así un poquito lo que es a grandes rasgos, pero iremos profundizando poquito a poco. Dentro del desarrollo morfológico de nuestro cerebro, algo que también debemos de tener en cuenta es que desde que nacemos hasta que alcanzamos nuestra madurez, el cerebro aumenta un 390% su peso. Es decir, estamos durante bastante tiempo, estamos generando conexiones, estamos generando algunas neuronas, porque nacemos con unas poquitas y se van generando, tenemos que ir creando toda esa red. Para mí el cerebro, siempre me gusta compararlo como las carreteras de sus países, ¿no? Como sé que hay personas de diferentes países, no quiero mencionar ninguno, ¿no? Entonces esto es como cuando vemos un mapa de nuestro país y vemos que hay un montón de carreteras. Tenemos carreteras que son las autopistas o los peajes, que son más rápidas, tenemos las carreteras que son más lentas, tenemos carreteras que son de tierra, tenemos carreteras que no llegan a ningún sitio, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito lo que hace nuestro cerebro es eso, es ir creando todas esas carreteras e ir aumentando su peso debido a la creación de esas carreteras. Esas carreteras lo que van a permitir es que toda la información pueda pasar correctamente y pueda llegar al lugar adecuado. ¿Cómo se mieliniza el sistema nervioso? Nosotros cuando estamos dentro de nuestro vientre y empieza a formarse todo lo que es el tubo neural, realmente el sistema nervioso empieza formándose por todo lo que es la parte de la médula, por todo lo que es la parte del romboencéfalo, mesencéfalo y por último llegamos a lo que es el prosencéfalo. Con lo cual, si nosotros estamos ante un niño, lo primero que tenemos que ir asegurándonos es que todas esas estructuras desde médula, romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo están funcionando o adquiriendo la información y repartiendo la información de forma correcta. Esto lo que va a permitir y lo que nos va a facilitar es que nosotros nos podamos plantear, podamos realizar todo lo que es un plan de trabajo sin ir tocando como diferentes lugares. Es decir, si yo quiero ir desde un punto de mi país hacia el otro punto, realmente yo debo de seguir una carretera. ¿O creen ustedes que nosotros podemos irnos primero a un lugar, luego volver, luego hacia atrás? No, realmente debemos de seguir esa carretera. Ustedes me podrían preguntar, ¿de acuerdo, María Jesús? Pero cuando nosotros intentamos seguir esa carretera, puede ser que nos estemos perdiendo otros aprendizajes que puedan ir con el desarrollo. Efectivamente, por eso una de las cosas que tenemos que hacer es buscar un poquito lo que es esa unión, ¿vale? Si yo lo que quiero trabajar es que a un niño le esté entrando la información, ya sabemos que, por ejemplo, en médula la información tiene que tener la vía de entrada y tiene las vías aferentes y las vías eferentes, ¿no? La entrada y la salida. Entonces, lo que nos tenemos que asegurar es que, al igual que la información entra, la información está saliendo. De esa forma nos estamos asegurando de que el resto del sistema nervioso está funcionando de una forma correcta. Muchas veces, una de las cosas que tenemos que tener, que todos tenemos mucha, pero a veces tenemos que esperar un poquito más, es la paciencia, ¿no? El saber esperar. Debemos de saber esperar hasta que haya algún signo, alguna forma de comunicación entre el niño y nosotros. Daros cuenta que estamos hablando de que la comunicación o nuestro desarrollo va desde la médula, pasa por romboencéfalo, mesencéfalo. Todas esas estructuras, al final también lo que nos están dando son pequeños movimientos en nuestros ojos, dilatación pupilar, giro de nuestros ojos, pues ser capaces de girar hacia un lado, hacia el otro. Y claro, son respuestas que a lo mejor nosotros no son las que estamos buscando, pero sí que son respuestas que nos están indicando que estamos desarrollando de una forma adecuada, ¿no? Entonces sí que les invito un poquito pues a abrir un poquito más todo lo que es esa visión y, por ejemplo, cuando estamos trabajando con un niño, en lugar de esperar a que nos dé una respuesta, un giro o una mirada, ser capaces de darnos cuenta que realiza un pequeño giro con la cabeza para intentar localizarnos con el oído o que en ese momento detiene lo que es el juego porque la información está entrando. Si nosotros conseguimos que la información entre de una forma natural y salga de una forma natural, por supuesto, conlleva tiempo, realmente a largo plazo vamos a conseguir una mayor conexión.
conexión. ¿Por qué? Porque al final la sinaptogénesis, la estimulación que nosotros estamos dando, es lo que va a permitir ese desarrollo. Ese desarrollo dentro de nuestro cerebro y esas conexiones con las diferentes partes. Debemos de ser cautos cuando trabajamos con los niños y utilizamos lo que son actividades o tareas que son muy repetitivas, porque tenemos que ser conscientes que lo que estamos utilizando es como una única carretera. Muchas veces yo la verdad que me he encontrado con niños que al plantearle o al permitirle experimentar como otra carretera dentro de su cerebro, realizar otras pequeñas conexiones, el niño de repente realiza como un pequeño despertar. ¿Qué sucede dentro de la sinaptogénesis? Que es cierto que nuestro cerebro tiene como determinados momentos del desarrollo que él mismo realiza como una pequeña explosión y son momentos en los que tanto los papás como los profesionales observamos que el niño ha pegado un cambio. Aquí siempre a mí me gusta, ¿no?, como un poquito diferenciar lo que son esos momentos que los comentaremos ahora por el hecho de que tenemos que ser críticos con nuestro propio trabajo y decir qué es lo que nosotros hemos podido conseguir junto al niño y junto a la familia, por supuestísimo, en qué hemos podido ayudar para poder conseguir esos objetivos que nos hemos planteado y en qué es su propio desarrollo, ¿vale? Para mí van a observar que es mucho el trabajo el que realiza el niño, el cerebro del niño, pero también es cierto que es mucho trabajo de pensar y de analizar el que nosotros debemos de realizar y sobre todo ser muy críticos. Las alteraciones. Muchas veces nos hemos podido plantear que una alteración es debido a que esa parte del cerebro no funciona o es que le faltan neuronas o qué sucede. Realmente lo que se produce dentro de las alteraciones es que el aumento del tamaño de la neurona no es el mismo en todos los niños ni en todas las alteraciones. Va a depender en un niño con un desarrollo normotípico, normalizado, va a tener un desarrollo de su neurona y un crecimiento normal, ¿no? Con lo cual su neurona va a ser bastante equitativa con respecto al resto. Pero ¿qué sucede en aquellas alteraciones genéticas, metabólicas e incluso las nutricionales que impiden ese crecimiento de lo que es la neurona? Con lo cual, aunque esté la neurona, no puede realizar el mismo ejercicio o la misma actividad que puede realizar una neurona que es más sana. ¿De acuerdo? Esto es, por ejemplo, cuando comparamos una persona que está continuamente haciendo deporte, la comparamos con una persona que no realiza deporte de una forma diaria, sino que es más sedentaria y las ponemos a las dos a realizar la misma actividad. Evidentemente una va a tener un mejor rendimiento que la otra. No significa que no esté funcionando, pero se fatiga, se cansa, con lo cual el rendimiento no es el mismo. Y eso al final va a tener esa repercusión en todo lo que es el aprendizaje posterior, porque no olvidemos, nuestro cerebro siempre nos va a proteger y entonces lo que va a hacer es siempre protegernos, mantener todo lo que son nuestras funciones vitales para poder mantenernos vivos, aunque eso sea a costa de poder tener una buena memoria, una buena capacidad de resolución, un cálculo o una correcta atención o incluso caminar. Es importante que identifiquemos cuáles son nuestras vías de entrada y nuestras vías de salida. Quiero compartir esto con todos ustedes por el hecho de que nos va a replantear, ¿no?, que el trabajo que realizamos también incluso dentro de nuestro día a día. Las vías de entrada son nuestros sentidos, la visión, la audición, el tacto, el gusto, el olfato. De todas, ya sabemos que la visión es la última que va a presentar todo lo que es su desarrollo, con lo cual realmente empezamos tanto por la audición como por el gusto, el olfato, cuando nacemos, que solemos oler a nuestra madre, la audición, pero la visión es la que, digamos, queda en último lugar. Claro, esto es cómo entra la información dentro de lo que es nuestro cerebro. Entra una cantidad de información impresionante, porque por todos los sentidos estamos recibiendo múltiple información. No solamente con el tacto estamos recibiendo la temperatura, sino también estamos percibiendo lo que es la presión, estamos percibiendo lo que es la dureza, ¿no? Pero la vía de salida, es decir, cómo sale la información que nosotros tenemos en nuestro cerebro, solo se realiza de tres formas, que incluso podríamos dejarla dos, ¿no? Pero no, son tres realmente, que es la motricidad gruesa, esos movimientos gruesos que solemos tener, la motricidad fina, esa capacidad que siempre vamos buscando en los niños, pues para poder coger el lápiz, para poder alcanzar o coger cosas pequeñas, piezas, unirlas, y el lenguaje oral. Bueno, o el lenguaje, ¿no? Claro, imagínense cuando un niño falla, que puede ser que tenga la información dentro, pero que no sea capaz de expresar la información. Retomando, ¿cuáles son nuestras vías de entrada? Nuestras vías de entrada nos van a permitir entender el mundo. Hay una grandísima cantidad de estas vías y para poder dar salida,
daros cuenta que tenemos que unir toda esa información para dar salida o bien de forma verbal o bien de forma motora fina o gruesa. Claro, pero ¿cómo se desarrollan estas vías? Estas vías de entrada, cuando nosotros queremos que la información entre, va a base de frecuencia, intensidad y duración, es decir, la repetición. Cuanto nosotros más repetimos, la información está entrando, claro. Pero que esté entrando no significa que la vía de salida, que la forma en que tiene de salir la información, sea la correcta. Yo sé que a ustedes ahora mismo les están llegando algunos casos que hayan podido escuchar, ver, incluso tratar, o algún caso de los que tienen actualmente, de decir, wow, no, lo que estoy haciendo es como mucha vía de entrada. Pero ¿cómo sale? La salida es cómo nos relacionamos con el mundo. Hay una menor cantidad de estas vías, dado que solamente expresa la información recibida. Es como cuando nosotros nos cuentan, por ejemplo, un cuento, nos dan montones de detalles y nos dicen, resúmelo en una sola frase o en el título. Es lo mismo, ¿no? Es mucha información resumida y teniendo que ser coherente, directa y, por supuesto, la acertada. Pero ¿cómo se desarrollan? Se desarrollan por el uso. Se desarrollan por crear un número de necesidades para que las puedan expresar. Se desarrollan, no olviden esto, ¿no? Por la necesidad, por los diferentes entornos. Es decir, yo debo de sentir la necesidad de poder expresarme. Yo debo de sentir la necesidad de resolver un problema. Yo debo de sentir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos esa necesidad, conductualmente nosotros ya estamos trabajando todo lo que es la iniciativa, todo lo que es la motivación, todo lo que es esa parte de la generalización. De otra forma, lo que nosotros estamos haciendo son automatismos, que es algo que hemos podido observar, ¿no? Que algunas técnicas pues, suelen utilizar mucho lo que es el automatizar. Da una respuesta en ese determinado momento, pero nuestro cerebro, la forma que tiene de desarrollarse es siempre con una perspectiva futura. Siempre debemos de ir aprendiendo, siempre debemos de ir construyendo, siempre debemos de ayudar a que incluso el propio desarrollo, yo me he encontrado a lo largo de estos 20 años de experiencia, niños en los que era un poquito de estimulación y continuaban desarrollándose por sí mismos. No les hablo, ¿no? De un niño que ha tenido una falta de estimulación. Ahora mismo, por ejemplo, me viene a la cabeza una niña con un 22Q13, una niña que no sabían muy bien lo que tenía, que después de pegarle un poquito como ese empujón dentro de lo que es su desarrollo, actualmente, por supuesto, tiene una alteración genética, no tiene una fluidez del lenguaje del todo normalizada, pero la niña continúa desarrollándose, va un poquito más lenta, pero los profesores y no está acudiendo a lo que es tratamiento, ¿no? Entonces, muchas veces un pequeño empujón ayuda a que el cerebro pueda funcionar. No quiero decir con esto, por favor, que todos los niños vayan a ser iguales, pero bueno, siempre tenemos que hacerlo hacia esa perspectiva futura. Por lo tanto, después de lo planteado, nos tenemos que preguntar, ¿dónde tengo el problema? ¿En la entrada o en la salida? Porque las formas de trabajo ya van a ser diferentes. No es lo mismo que yo tenga un problema de entrada de información, con lo cual me puede derivar en un problema de salida, a que yo tenga un problema de salida y que yo esté estimulando continuamente lo que es la entrada, ¿no? Nos tenemos que parar un poquito, plantearnos esas ideas que pueden ser locas, pero que si son ideas es porque nuestro cerebro está funcionando, estamos analizando también las conductas del niño y pueden dar sus resultados, no las descartemos. Por supuesto, no me iba a dejar fuera los ganglios basales, una de las estructuras más primitivas que tenemos. Dentro de los ganglios basales, las funciones en las que están implicados es una amplia variedad de funciones que siempre he pensado, ¿no? Que si no los conocemos en profundidad o no los conocemos mínimamente, nos pueden llevar a falsas interpretaciones. ¿Por qué? Porque realmente podemos interpretar que la motivación viene pues, desde el área frontal, ¿no? Yo quiero hacer esto, pero también la tenemos dentro de los ganglios basales. He querido poner esta imagen para que podamos observar cómo en todos los animales, y sobre todo también, ¿no? En el desarrollo de los monos y en todos los animales, tenemos que tener en cuenta que esta estructura es la que todos tenemos, es común a todo ser vivo, a todos los mamíferos, ¿no? Entonces, una de las cosas que sucede es que si nosotros interpretamos que un niño tiene motivación porque tiene el deseo de comer,
y lo comparamos, discúlpenme, de verdad pido perdón, con, no sé, ese animal doméstico que podemos tener en casa que también tiene ese deseo de comer, tenemos que tener en cuenta que los ganglios basales también están implicados en lo que es la motivación, están implicados en los movimientos automatizados, están implicados en la alerta, en la recompensa y el refuerzo, por lo menos la parte más primitiva de la recompensa y el refuerzo, en el movimiento fino, en la habituación, en el aprendizaje procedimental, en la inhibición conductual, entre otras muchas funciones. Los ganglios basales yo siempre me he preguntado por qué siempre están, ¿no?, dentro de lo que es el cerebro. Y claro, y realmente tiene su lógica porque están protegidos, aparte de todas estas funciones un poquito más superiores, están implicados en proteger nuestra frecuencia cardíaca, en proteger esas funciones más básicas que tenemos, ¿no?, que podemos comparar con el resto de animales, como es la tristeza, la rabia y la alegría. Luego ya nosotros como seres humanos desarrollamos otras emociones a las cuales les vamos poniendo o las vamos diferenciando, como tenemos la sorpresa, como podemos tener la apatía, ¿vale? Pero sí que las más básicas están ahí, están dentro de lo que son los ganglios basales. Claro, ¿qué sucede? Que juegan un papel muy importante en el condicionamiento clásico y en el condicionamiento operante. Por eso yo siempre he sido muy crítica en las técnicas de trabajo, me ha gustado estudiarlas todas, me ha gustado analizarlas todas, porque por supuesto que se están dando resultados. Pero como os decía anteriormente, los resultados siempre los tenemos que plantear con esa perspectiva de futuro y sobre todo intentar a través de la sinaptogénesis conectar el mayor número o realizar el mayor número de conexiones dentro de lo que son los niños. Claro, yo sé que todos ustedes están planteando ahora, bueno, María Jesús, vale, genial, estupendo, pero ¿cómo lo vamos a llevar al niño autista, ¿no? Es lo que vamos a ver. Como les decía, el desarrollo de esa sinaptogénesis se produce en diferentes momentos que es entre los 6 y 7 años, que es donde nuestro prefrontal ahí pega como un pequeño empujón, es donde realmente nosotros estamos preparados, se conecta el frontal con el giro angular y estamos preparados más para todo el tema de la lectoescritura, aprendemos a resolver los problemas de otra forma, aprendemos a negociar. Luego entre los 9 y los 11 años, que es donde realmente nosotros aprendemos ¿no?, esa preadolescencia o esa adolescencia, donde nuestra conducta se está midiendo, tenemos esas conductas imitativas de compañeros, de amigos, donde escuchamos esas frases de nuestras madres de decir, ya estás haciendo lo mismo que tal, ya estás haciendo lo mismo, ¿no? Es donde realmente nuestra personalidad, y luego por último entre los 18 y los 20 años, que es donde pega ya como el último empujón y donde somos capaces de ante un mismo problema ver diferentes soluciones y plantearnos la solución más acertada en función de la situación que tenemos. Entonces, como podemos ver, nuestro cerebro no es, vale, nosotros tenemos un cerebro pequeñito que no se está desarrollando y lo que tenemos es que construir encima de él, sino que le tenemos que construir y acompañar a la misma vez. ¿De acuerdo? No nos olvidemos que nuestro cerebro se va a estar desarrollando. Sí que es cierto, cuando ya nos encontramos con niños más mayores, ya tenemos que trabajar desde una perspectiva más, desde intentar mantener todas esas funciones preservadas para que se mantengan a lo largo del tiempo y se deterioren se deterioren en lo más largo posible, ¿no? Que tarden mucho en el deterioro. ¿Qué sucede con los tratamientos? Muchas veces en los tratamientos, y cuando yo también converso con otros compañeros, ¿no?, veo que nos centramos muchas veces todos en el aquí y en el ahora. O sea, la mamá quiere que haga esto aquí y ahora, la familia quiere, el colegio necesita, yo veo. Claro, nos centramos mucho en el aquí y ahora. Pero ¿qué pasa con el futuro? Nosotros tenemos que, como decía, ¿no?, tenemos que construir desde el aquí y el ahora para siempre poder mantener algo dentro de lo que es el futuro. Si nosotros creamos una conducta aquí y ahora, con el paso del tiempo una conducta que a los 3 años me resulta útil, cuando tenga 20 no va a ser útil, con lo cual me voy a encontrar continuamente en tratamiento. Eso también hace, ¿no?, que los tratamientos puedan ser muy largos, ¿no?, o que estemos como siempre planteándonos el mismo objetivo. ¿Cómo hacemos uso de lo que tenemos del niño? Por favor, no se olviden ya a partir de ahora el tema de los sentidos. Hablaremos también un poquito de lo que es la terapia multisensorial, pero no nos olvidemos del tema de los sentidos. No nos olvidemos cómo está entrando la información y cómo él mismo le está dando la salida. La salida a partir de lo que es la respiración, de lo que es la dilatación pupilar, de lo que es un pequeño movimiento de ojos.
de lo que es realizar un trago, de lo que es hacer un pequeño giro. Todo eso son formas en las que él se está comunicando. Si nosotros seguimos potenciando, al final conseguiremos intentar, está claro que estas patologías no se eliminan, nosotros no curamos, pero intentar mejorar toda esa sintomatología. Yo siempre he pensado que dentro de una patología nosotros tenemos un amplio abanico, tenemos una parte que pertenece a todo lo que es el aprendizaje, sobre todo también de las familias, ¿no? Muchas veces que van muy perdidas. Tenemos otra parte que es sintomatología, pues que se ha visto un poquito estancada, que es sobre la que nosotros podemos trabajar, y luego tenemos otra parte que es la que pertenece a toda esa parte neurobiológica y que nosotros no vamos a poder cambiar, ¿no? Pero bueno, si tenemos una franja, una línea amplia y la podemos disminuir, siempre vamos a ganar en funcionalidad por el niño y para la familia. ¿Qué hacemos? ¿Estimulamos unas áreas o estimulamos todas? Son preguntas que yo siempre me planteo ante un tratamiento, ¿no? Sobreestimulamos unas, sobreestimulamos otras, algunas, pero claro, muchas veces nos resulta más fácil seguir trabajando sobre algo que vemos que ya ha adquirido, pero tenemos que relacionarlo con el resto de funciones y un poquito como relacionarlo para saber dónde queremos llegar. O nos falta estimulación en algunas de las otras áreas, pero bueno, consideramos que en ese momento no pueden ser útiles. Como les decía, el cerebro son como las carreteras. Es cierto, no vamos a encontrar carreteras que puedan estar cortadas, pero nos vamos a encontrar otras muchas que a medida que nosotros vamos pasando, que vamos realizando esa repetición, esas carreteras se vuelven más ágiles. Por lo tanto, una de las cosas que sí que debemos de hacer es conseguir ir sumando experiencias para conseguir lo que es un aprendizaje. Sumar esas experiencias le va a dar al niño un abanico de posibilidades y a la familia también. Muchas veces es nuestra propia lógica la que nos dice cómo debemos de funcionar, ¿no? No es tanto el escuchar, el poner en práctica algo que hemos visto, que hemos escuchado, porque no debemos olvidar que cada uno de los niños es individual. Y cuando digo cada uno de los niños, hace no mucho tuve una conversación con una compañera que me decía, no, María Jesús, que cuando se trabaja con los niños con epilepsia se hace así, digo, entonces estamos trabajando de forma individual con las patologías o con los niños, ¿no? Le invité un poquito a esa reflexión. Para mí es importante trabajar de forma individual con los niños, porque cada niño tiene situación familiar, cultura, ¿no? Nosotros aquí en España también yo me estoy encontrando muchos niños con otra cultura y no duden de que me pongo a investigar, si conozco a alguien le intento hablar siempre del respeto para que me puedan contar y hablar sobre su cultura, porque creo que eso también marca esa diferencia y hace que todo el esquema o todo el rendimiento que yo puedo tener del cerebro pueda tener algunos cambios y pueda ayudar mejor, ¿no? Pueda tener cambios con respecto al niño. No es lo mismo las experiencias que yo he podido vivir o el desarrollo que he podido vivir con respecto a mis padres o cómo mi cultura me ha podido influir a cómo hay otra cultura que haya podido influir. Importante, nuestro cerebro tiene sus tiempos. Tiene su tiempo para el desarrollo y tiene también su preparación. Por eso les invito a esa paciencia, ese saber observar, ese saber analizar. Muchas veces pensamos que cuando estamos con un niño tenemos que dar resultados ya aquí y ahora, venga, vamos. No. Y por favor, muy importante, las carreteras tienen doble sentido, van y vienen. Si nosotros utilizamos una carretera visual y luego estamos pidiéndole una carretera de tacto, estamos pidiendo dos cosas distintas. En cambio, si yo le estoy dando algo visual y él me está reportando también algo visual, estamos en el mismo camino. Entiendo perfectamente, bueno, pero es que si no se consigue debemos de hacer, pero debemos de intentarlo, ¿no? Si yo te estoy dando algo de forma verbal, todos siempre lo que intentamos es obtener una respuesta verbal. Si no me está dando una respuesta verbal, María Jesús, pero me está dando una respuesta no verbal a través de su movimiento, a través de tal, vamos a buscar aunque sea esa aproximación, aunque sea esa pequeña vocalización, ¿vale? El cerebro del niño TEA. En los años 80, se relacionó, ¿no? Pues esa falta de conectividad funcional. Claro, con el paso del tiempo, una de las cosas que se ha observado es que hay una falta de rendimiento en la corteza prefrontal, con lo cual ahora aquí ya nos empezamos a plantear qué es lo que sucede en el prefrontal, que no entra la información, no es capaz de organizarla y poder darle salida, o que el prefrontal se queda con la información, que no le llega, que no la saca,
dónde está la dificultad, ¿no? En el circo temporal superior también, ahí tenemos esa dificultad donde está conectándose tanto todo lo que es el área motora, tenemos también ahí parte del homúnculo de Pinfield donde tenemos sobre todo también todo lo que es la cara, la parte auditiva, la lectoescritura, todo en ese surco temporal superior, la amígdala, la unión temporoparietal, cuerpo calloso, ¿no? La unión entre los dos hemisferios, y también se ha observado una menor cantidad de sustancia gris en la amígdala, ¿no? En el hipocampo y en la corteza parietal. En el hipocampo, más relacionado con todo es el tema de la memoria, nuestros aprendizajes que vamos teniendo. Y la corteza parietal, si ustedes recuerdan, les hablaba que es mucho sobre el esquema corporal, la orientación, ¿no? Una de las primeras áreas que desarrollamos. Con lo cual, si ahora mismo pensamos en un niño TEA, estamos observando que esa dificultad en escucharnos, esa dificultad en esos movimientos gruesos que tienen de andar de puntillas, de hacer movimientos de las manos, de esa rigidez que ellos también están presentando, ¿no? Un poquito como que nos están encajando con todas estas áreas. ¿Qué preguntas siempre me he realizado con respecto al autismo? Conociendo el neurodesarrollo, ¿actúa ahora igual con el autismo? Pues la verdad es que muchas veces tenemos tendencia como a buscar esa receta mágica que nos puedan decir para llegar y poder aplicar. Pero como les decía, ¿no? He querido mantener esa primera parte de esta ponencia explicando un poquito cómo funciona el cerebro para que ahora ya nos empiecen a surgir. Está muy bien que nos surjan múltiples dudas, múltiples preguntas, que vayamos planteándonos o replanteándonos, esto lo puedo hacer de esta manera, entonces voy a tirar, mirar un poquito cómo, ¿no? Profundizar un poquito más dentro de lo que es el neurodesarrollo y analizar a cada niño. Por supuesto, yo después de conocer todo esto no actúo de la misma forma con el niño autista. Ahora les iré además marcando algunos ejemplos de cosas que he ido haciendo con diferentes niños y que han dado un buen resultado. Cosas que por supuesto he planteado y siempre les he comentado a los papás y los papás me han dicho, ha funcionado. ¿Vale? Los papás están bastante abiertos en el momento en el que observan esos objetivos. ¿Podemos plantearnos los tratamientos de otra forma? Vamos a ver que sí. ¿Podemos visionarlo desde otro punto de vista? También, ¿no? ¿Continuamos aplicando todo lo que hemos aprendido o empezamos a cuestionarnos? Pues bueno, yo creo que no. Invitarles a todos ustedes a cuestionar es muy bueno, es muy bueno. De forma general, porque sé que el resto de compañeros, alguno de ellos seguro que profundiza más, bueno, las causas del autismo, tenemos las causas genéticas, ¿vale? Hay más de unos 1000 genes implicados, las epigenéticas, que es cómo el entorno, cómo nuestra nutrición están afectando al rendimiento de esos genes sin provocar una alteración dentro de lo que es nuestro ADN, y las causas del neurodesarrollo, ¿no? Hay síntomas de otra alteración y pues están dando síntomas de autismo. Claro, ya todo esto directamente ya nos está haciendo replantearnos cómo vemos el autismo. No es lo mismo que tengamos un niño que nos llega diagnosticado con un estudio genético que un niño que llega con que el estudio genético está normal o que un niño que nos está llegando que además de presentar esos rasgos autistas, pues han podido observar pues, que tiene un quiste aracnoideo o que ha tenido una pequeña lesión en cerebelo. No es lo mismo, con lo cual ya el propio neurodesarrollo nos lo está marcando, nos está diciendo, cuidado, que no va a ser igual, no vas a tener la misma gravedad, ese continuo, ¿no? Entre leve, moderado, no vas a tener la misma gravedad, posiblemente hayan más áreas implicadas, posiblemente hayan otras áreas que estén con esa plasticidad intentando resolver esa problemática que se está encontrando el cerebro, con lo cual ya nos tenemos que replantear muchísimas cosas. ¿Cuál es la realidad del autismo? Pues va a depender del país, lo que yo les indicaba. Para mí, cuando me llega un niño diagnosticado de otro país, por ejemplo, hemos tenido un niño que es alemán y que fue diagnosticado de autista. Claro, a mí cuando me llega aquí a España veo que realmente todo el tratamiento estaba orientado a autista, ¿no? Sistema de comunicación autista, rebajar lo que es las puntillas y claro, yo me planteé, vamos a ver, yo voy a partir con este niño, además lo hablé con la mamá es cierto que mostró bastante resistencia conmigo, pero actualmente está, que dice que no sabe, ¿no? No sabe muy bien lo que pensar. Yo al hablar con los papás me di cuenta que el papá, o sea, en ese sentido yo podía catalogar también al papá de autista, entonces pues bueno, la educación que le estaba dando el papá era muy similar. Claro, pero cuando el niño viene aquí a España,
la madre es española, empieza a relacionarse con la familia, empiezo a darme cuenta de que el niño ya busca todo lo que es ese acercamiento, que realmente había habido como esa privacidad y se le había diagnosticado como autista. El niño iba a diferentes terapias, en diferentes centros, hablando con la mamá, le comenté la posibilidad de unificar todas las terapias en un mismo lugar, ¿no? Actualmente, en la última visita de hace unos meses, la neuropediatra ya retiró ese diagnóstico de autista, ya saben ustedes lo difícil que es una vez que se pone esa etiqueta poder retirarla, retiró ese diagnóstico de autista y el niño ahora mismo es un niño normalizado. La mamá no sabe muy bien si en reír o llorar, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos que tener en cuenta, por favor, la cultura. Tenemos que tener también muy en cuenta la situación familiar, el nivel socioeconómico, la implicación de la familia, los estilos educativos. El papá protege, la mamá no protege, pero cuando la mamá protege, el papá entonces es la persona que se pone en estilo autoritario. Tenemos que tener mucho cuidado porque al final muchas veces nos vamos a dar cuenta de que muchos de los niños son conductuales y son esas conductas rígidas, pero porque tienen una situación que es bastante fluctuante, ¿no? También tenemos muchísimo acceso actualmente a todo lo que es la información, a todo lo que es Internet y buscamos muchísimo. Y eso, sin ser conscientes, nos lleva a, si tratamos a un niño como creemos que es, ¿no?, a poder desarrollar o por lo menos orientarlo hacia lo que es ese tratamiento y orientarlo hacia esa forma de funcionar. Con lo cual, por favor, atendamos a cada caso de forma individual. Yo realmente tengo una estrategia dentro también, aparte de ser presidenta de la fundación, nosotros tenemos Clínica UNED y hay un equipo multidisciplinar muy amplio y siempre utilizamos la misma estrategia, ¿de acuerdo? Viene con un diagnóstico, la familia necesita un diagnóstico, somos totalmente conscientes, necesitan situar esa perspectiva, necesitan poder saber cómo calmar esa ansiedad, pero para nosotros no es importante ese diagnóstico como tal. Entonces nosotros partimos como un niño que tenemos que ayudarle. Esa es nuestra estrategia. Lo que también sabemos es que dentro del autismo lo que vamos a ver afectado es esa interacción social y esa restricción de las conductas, ¿no? Esa interacción social por todo el tema del lenguaje, pues por toda esa inflexibilidad de las conductas y por esas limitaciones. Dentro del autismo, como hemos podido comprobar, ya las propias causas nos llevan a la heterogeneidad que hay dentro del autismo, ¿no? Entonces, les invito a no les tratemos a todos por igual. Y toquemos cada caso de forma individualizada. Por favor, cada caso. E incluso las técnicas, ¿no? Yo hay técnicas, TEACH, PEC, que las voy modificando, las voy cambiando porque las tengo que adaptar a cada caso y sobre todo también a qué objetivos yo me estoy planteando. Durante el confinamiento escuché a la doctora Cabala y me encantó cómo describió ese proceso perceptivo y he decidido reproducirlo de ella para que ustedes puedan ver que realmente estamos siguiendo todo un proceso de desarrollo, que yo no le estoy mostrando al niño una imagen y que el niño entonces me la está dando, sino por dónde está pasando, cómo está percibiendo el niño, cómo está percibiendo su cerebro es muy importante, porque cómo entre la información es lo que luego nos va a manifestar cómo sale. Si sale en forma de conducta agresiva hacia el mismo, en forma de golpe, en forma de ignorarnos, en forma de marcharse, en forma de estereotipia, todo eso es lo que nos lo va a marcar. Por lo tanto, nosotros tenemos un estímulo, entra en el sistema reticular, pasa por tálamo, que es el que se encarga de integrar la información, ahí ya estamos en ganglios basales, fíjense lo importante. Debería de pasar a las áreas primarias para reconocer, pues es un color rojo, pues tiene tal forma, pues parece una bola, pues parece una silla. Luego nuestro prefrontal, ¿no? Bueno, entre las áreas primarias y el prefrontal también vuelve a pasar por todos los ganglios, pues pasa por ganglios basales, por la corteza temporoparietal, para que le podamos dar un sentido, una palabra, podamos decir esto es una bola. Pasa por el sistema límbico, qué emoción me despierta, ay, pues me tira del recuerdo, ¿no? De, ay, pues mira, yo jugaba de pequeña a la pelota, o la pelota sirve para. Pasa también por el hipocampo, por todas esas experiencias anteriores, para poder llegar al prefrontal y poder crear de nuevo una nueva experiencia. ¿De acuerdo? Y por último, ya sale por el aparato motor, da una respuesta, pues yo doy una pelota y le doy una patada. Claro, fíjense como nosotros dentro de lo que es el autismo, una de las cosas que intentamos es
cubrir todo este desarrollo. Pero hay muchas veces que dejamos de prestar atención al centro y lo que buscamos es dar una señal y que el niño dé una patada. Cuidado, el niño va a dar una patada si nosotros hacemos, como decíamos, utilizamos sobre todo ganglios y nos vamos al condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque sin ser conscientes nos puede producir limitaciones en otras cosas que también estamos trabajando. ¿Qué sucede con la conducta? ¿No? Por eso quiero entrar un poco dentro de lo que es la conducta. Es una forma de manifestar lo que sucede dentro de mí. El niño no decide agredirnos, el niño no decide. El niño decide manifestarse de una forma. Claro, ¿qué sucede? Que cuando nosotros nos encontramos con una conducta que consideramos disfuncional, muchas veces lo que tendemos es como a limitarla o a que se extinga. Pero debemos de tener en cuenta que su forma de manifestación va a ser motora, porque no puede por la verbal. Entonces, si nosotros eliminamos una conducta que consideramos disfuncional, debemos de dar siempre lo que es una alternativa de conducta. Una alternativa de conducta que tenemos que tener cuidado de cómo la vamos sacando, ¿vale? Cómo se motiva el niño para obtener esa conducta. Sé que esto les puede resultar como, bueno, como que cómo se motiva. No olvidemos que estamos dentro de los ganglios basales, ¿vale? Es cómo él va a obtener esa conducta, porque aquí entra, muchas veces utilizamos reforzadores y sobre todo reforzadores alimentarios que ahora comentaremos, ¿de acuerdo? Esa inflexibilidad que nosotros vemos en los niños es porque ellos no tienen esa capacidad de poder realizar un abanico de conductas, de generar conductas que puedan ser alternativas para ellos. Entonces lo que nos encontramos son esas rigideces. Claro, esas rigideces son los que le permiten a ellos mantenerse y disminuir su nivel de ansiedad. Nosotros una de las cosas que debemos hacer es intentar disminuir también esa ansiedad. ¿Qué sucede muchas veces? Que claro, hablamos siempre de la conducta o de la inflexibilidad del niño. Y yo siempre que hablo de conducta, siempre me gusta tener en cuenta que no siempre es el niño, sino que también puede ser el profesional. Hay muchas veces, yo lo he podido experimentar con compañeros o con practicantes que pueden pasar con nosotros, el hecho de que cuando se enfrentan a un niño, que conforme entramos en sala, el niño ya está nervioso, el niño se pone a gritar, veo cómo los propios practicantes empiezan como a retraer. El niño tal vez no nos entienda con el lenguaje verbal, o sí, pero desde luego los ganglios basales, esa estructura tan primitiva, sí que hace que el lenguaje no verbal, el tono de voz, influya muchísimo. Entonces muchas veces somos más inflexibles nosotros mismos que el propio niño. Por ejemplo, he puesto aquí un ejemplo de un niño, como les decía, ¿no? Un cambio que realizamos, un niño en el que me sube la compañera de terapia ocupacional y me dice, mira María Jesús, quiero trabajar con este niño el cepillado de dientes. Ya había estado durante un tiempo pues trabajando todo lo que es la parte sensorial, el acercamiento, la boca, el que lo vaya tocando, pero el niño eso no lo terminaba de integrar, ¿no? Entonces la mamá, digamos que de alguna forma nos dice, mirad, es importante porque he ido al dentista y me ha dicho que esto lo tengo que conseguir. Claro, nosotros teníamos como prioridad otro objetivo, pero la mamá nos dice que demos prioridad a ese objetivo. Yo me quedé observando durante una sesión completa, me quedé observando al niño, el niño entró en juego conmigo, me puse a imitarlo, el niño entró en juego conmigo y era él el que me buscaba. Entonces decidí cambiarle la perspectiva. Porque, a ver, si una de las cosas que siempre estamos hablando es cómo ven estos niños, y además siendo consciente de que su visión, al ser un niño que tiene 6 años, 6, 7, es un niño que todavía su visión no está terminada de desarrollar, decidí hacer algo totalmente loco pero distinto. Cogí al niño y entonces yo, claro, es un niño de 6, 7 años, no podemos hacer lo mismo con los de 14 ni con los mayores, ¿no? Y lo coloqué hacia abajo. A la misma vez, la compañera le introdujo el cepillo de dientes en la boca. Claro, ¿qué es lo que yo buscaba? Yo lo que buscaba era, por un lado, que él no tuviese, al tener su cuerpo conectado con el mío, él no tenía ni las manos ni los pies tocando nada, porque si no localiza la información de entrada o bien en manos o bien en pies, que es lo que suelen hacer estos niños, ¿no? Por eso van siempre con las puntillas, buscando mucha información o con las manos. Entonces lo que hice fue colocarlo hacia abajo. En 45 minutos lo que conseguimos, yo lo colocaba boca abajo, contábamos hasta 10, lo sacaba, o sea, lo volvía a colocar el niño se movía un poquito,
cuando yo veía que él iba a tener una conducta de que me miraba, lo volvía a coger, lo colocaba boca abajo y en 45 minutos el niño solo llegó a coger el cepillo de dientes, metérselo en la boca. Hicimos lo mismo con la pasta de dientes y en otros 45 minutos el niño aprendió. Claro, entiéndanme, yo sé que esto es un caso de wow, pero bueno, por eso yo les comentaba, vamos a plantearnos cosas que puedan ser distintas, ¿no? Lo mismo nos sucedió con los zapatos. Yo dije, si yo al niño lo tengo sentado, le está entrando una información por el culete y le estoy colocando los zapatos y está tocándome las cosas con las manos, y dije, vale, no va a entrar nada por las partes más distales, sino que te va a entrar la información por la parte más corporal. Entonces, y volví a hacer lo mismo, me lo pegué a mí mientras la compañera le colocaba los zapatos, que era muy resistente también al cambio de zapatos, y en 45 minutos ya no hemos vuelto a tener problemas, sobre todo con los cambios estacionales, que era muy problemático para la mamá. Claro, si ustedes se dan cuenta, los niños siempre van haciendo el aleteo y sobre todo lo que buscan es ese contacto. De hecho, de ahí, ¿no? Como la terapia multisensorial, una de las cosas que dice es el tacto profundo. Pues entonces yo lo que hago es yo le doy el tacto profundo desde mi cuerpo con su cuerpo y el niño empieza a funcionar de una forma distinta. Por lo tanto, está claro que son inflexibles, pero muchas veces no nos damos cuenta que si analizamos, si nos salimos por un momento fuera, si ponemos una cámara, muchas veces somos nosotros también inflexibles, y en la propia sesión, en esos 45 minutos, yo le metí diferentes conductas, yo le metí diferentes alternativas. Yo buscaba que él supiera que también tiene que hacer muchas cosas dentro de una misma, porque él estaba muy acostumbrado a, en una misma sesión, un objetivo, uno, de la misma forma hasta que lo automatice. Por favor, yo buscaba salirme de los ganglios basales y que el niño sintiese la necesidad. Llega un momento donde él mismo se me acercaba y era como, venga, colócame boca abajo, y fue cuando, de las últimas, al colocarlo hacia abajo, la compañera, al intentar, él lanzó la mano, agarró. Para nosotros eso fue todo un éxito, porque ahí le generamos un entorno distinto y él tuvo una necesidad de colocarlo, porque estaba sintiéndolo de una forma distinta. Con respecto, vale, invitándoles un poquito, que no me quiero exceder del tiempo, que sé que ya me queda poco, con respecto, por ejemplo, al sistema PEX. Yo cuando realicé la formación me gustó muchísimo, es algo que hemos puesto muy en práctica y yo empecé a hacerme preguntas. Vamos a ver. De hecho, hice con varios niños, hice la prueba y es cierto que hay resultados distintos. Teníamos niños a los que con el sistema PEC nosotros les hablamos de forma verbal y ellos nos dan la tira, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien, el niño se comunica con nosotros. No sé muy bien si el niño realmente se está comunicando con nosotros o está dando respuesta a una pregunta, ¿vale? Porque tiene que haber esa intención comunicativa. Entonces yo también lo transformé y yo también llevaba mi propio libro. Entonces yo le hacía preguntas al niño con la propia tira y él me tenía que responder con la propia tira. Volvemos a lo que yo les indicaba anteriormente. El doble camino, la doble carretera. Si yo me comunico contigo con tira, tú te comunicas conmigo con tira. Si yo me comunico, ya María Jesús, pero es que el niño no va a llegar a comunicarse de una forma verbal, con lo cual, pues se va a encontrar con gente que lo tenga que hacer de forma verbal y él devolvérselo. Perfecto. Pero yo considero que hay un paso previo, ¿vale? Ese paso me parece estupendo, pero considero que hay un paso previo. Y ese paso previo es, nos comunicamos primero los dos por tiras, aumento esa conectividad dentro de lo que es tu resolución de problemas, dentro de lo que es potenciar tu entendimiento, no solamente a través del lenguaje, sino también a través de la tira, y luego yo ya generalizo que yo te lo puedo preguntar con tira o de forma verbal y tú me vas a responder con tira. Esa es la diferencia. Claro, ¿qué sucede? Yo he visto también a muchos compañeros cuando he realizado algunas coordinaciones que se realiza con comida. Está muy bien, es un gran motivador, pero debemos de tener cuidado. Porque cuando nosotros lo realizamos con comida, lo que estamos es potenciando unas determinadas texturas. Porque nosotros cuando trabajamos con el sistema PEX con los niños, una de las cosas que buscamos es el alimento que le gusta. Ese alimento tiene un sabor, tiene una textura y tiene una asociación con su cerebro muy fuerte. Si nosotros estamos trabajando desde ahí, luego vemos como cuando retiramos ese reforzador, el niño es como que nos cuesta que retome. Sé que cuesta muchísimo, nos va a costar, en vez de 25 sesiones, nos va a costar 50, pero es mejor que lo hagamos con otro tipo de reforzador, no con la comida. Porque luego realmente nosotros, cuando los compañeros de otras áreas, como es la logopedia, trabajan lo que es la musculatura, intentan buscar aproximaciones, intentan que haya otros alimentos,
No nos olvidemos que para yo poder hablar tengo que mover la lengua y estos niños tienen bastante limitación. Suelen ser respiradores vocales, con lo cual van así. Suelen ser niños que llevan el chupete o que llevan el biberón hasta una avanzada edad porque los padres están muy preocupados por la alimentación, con lo cual muchos de ellos tienden a tener la lengua en un movimiento distinto. Entonces, si nosotros podemos introducir diferentes alimentos con diferentes texturas, vamos a potenciar también todo lo que es esa parte de la musculatura, ¿vale? Que también es muy importante. Y por eso nos tenemos que plantear, ¿doble camino o condicionamiento clásico? Esa diferencia es lo que nos va a decir si estamos creando más conexiones o si por lo tanto estamos directamente más en lo que es la estructura de los ganglios basales. De ahí que sea un tratamiento más conductual, porque trabajamos únicamente con lo que es la conducta. En cuanto a la estimulación sensorial, ¿no? Todos la conocemos, es trabajar con diferentes estímulos, conseguir que el niño acepte todos esos estímulos, que no los rechace y que su cerebro lo integre. Volvemos a lo mismo. Preguntas. Se realiza a través de la repetición, o sea, esa entrada de la información. Yo lo que me he encontrado también muchas veces es que los tratamientos suelen ser muy largos. Si, como hemos visto anteriormente en el neurodesarrollo, si a través de la repetición yo consigo la entrada, yo tengo que buscar la salida, ¿vale? Está genial, nosotros tenemos que utilizar la técnica, pero también tenemos que buscar la salida. ¿Se acaba realizando al final un condicionamiento clásico, un condicionamiento operante? ¿Qué buscamos? ¿Ese doble sentido? ¿O estamos generando una funcionalidad, discúlpenme, falsa inicialmente, por el hecho de que genial, nosotros tenemos al niño aquí y ahora, estamos trabajando con él, pero con el paso del tiempo el niño vamos a necesitar cambiar de conducta? Claro, es que esto lo realiza porque lo aprendió cuando tenía 5 años, ahora tiene 17. ¿Cómo lo hago, no? Creo que toda esa parte del desarrollo, si todos lo hacemos bien desde el principio, podría ser un cambio, ¿no? Podría ser, siempre visualizamos, ¿no? El autismo como ese puzzle, pues podría ser esa pieza del puzzle que nos pueda faltar. Tratamiento, como les indicaba, adaptado a cada niño. La base es la reorganización neurofuncional. Trabajemos con esa parte de la plasticidad, busquemos carreteras alternativas y sobre todo, busquemos esas necesidades, esos contextos naturales. Vamos a buscar lo natural dentro de lo que es la intervención. El niño, muy importante, tiene que sentirse tranquilo. En el momento que el niño está tranquilo, es genial. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues nosotros lo hacemos adaptado a cada niño. Siempre nos planteamos, yo les imito, me da igual, conducta de golpes, conducta de grito, conducta, imitación. Hay una diferencia entre entrar yo dentro de su mundo a sacarlo yo a él de su mundo. Tenemos, ya que siempre nos hemos planteado como que ellos tienen un mundo alternativo, nos lo tenemos que plantear, ¿no? Entonces, a través de la imitación llega un momento donde ellos conectan con vosotros y forman parte de vosotros. Los colores, qué colores les gustan, para poder trabajar en esa línea. Cuando surge la alteración, que sobre todo está en la parte izquierda de nuestro cerebro, nosotros la compensamos con música. Hacemos ritmos, ponemos música tranquila, algo que le pueda gustar. Trabajar con luz y sin luz. Son estimuladores, suelen ser muy visuales. Cuando nosotros bajamos la luz, potenciamos todo lo que es la parte auditiva, conectan más con nosotros, tienen que centrar esa atención. Ojos tapados, me encanta taparle los ojos, porque cuando les tapamos los ojos, es cierto que cuesta mucho lo que es al principio, pero cuando nosotros les tapamos los ojos, ellos tienen que, y hacemos que se muevan por la sala o incluso por nuestro centro, al final te das cuenta que ellos acaban soltando las manos, ¿no? Dejan de necesitar todo ese tacto profundo y de soltar lo que es las manos y potencia todo lo que es esa parte del esquema corporal, ¿no? Que hablábamos que es lo que hacemos desde pequeños. Las interrupciones, si el niño está caminando, yo también estoy caminando con él y de repente me pongo delante de él, hago lo mismo que él, bajo la mirada y me giro. Cuando ellos me mantienen la mirada, yo mantengo la mirada hasta que ellos la bajan, empiezan a realizar esa conexión con nosotros. Esperar, saber esperar hasta que me dé una respuesta respiratoria. Le miro la respiración aquí, de sudor, de manos, movimiento, de búsqueda, lo que sea. Cambiar el rol. Los más graves no, pero con los más leves sí que podemos llegar y decir, bueno, ahora tú eres el maestro y yo soy el alumno.
potenciar, cambiar, ¿no? Sacar de ahí, de todo lo que es ese automatismo, llevárnoslo hacia esa parte de la flexibilidad y que sea él el que nos realiza la actividad. Y, sobre todo, cambiar la visión, cómo colocar a los niños en otra postura para conseguir las cosas. La intervención de la imitación nos va a permitir conectar con el niño. Claro, dices, María Jesús, ¿cómo que conectas? Sí, el niño ya en cuanto te ve se siente mucho más tranquilo, realiza esas conductas o esa búsqueda, ese acercamiento hacia ti. En el momento en el que tú entras dentro de una sala donde hay más profesionales, el niño enseguida te localiza y se acerca. Es impresionante. Te sientes loco, sientes que gritas, sientes que haces, da igual, pero es distinto entrar yo en su mundo a traerlo a él al mío. Muchas veces nos tenemos que plantear eso. El color, el cambiar los colores cambia su atención cuando generamos algún tipo de PowerPoint. Yo les pongo el proyector con un color que a ellos les gusta mucho la atención, apago el resto de las luces, me acerco al proyector, realizo sombras, ellos me acompañan, están a mi lado, vamos restringiendo, ¿no? Vamos teniendo esos pequeños acercamientos y favorece la flexibilidad. La música y la luz, lo que os comentaba, muchas veces hacemos ritmos, si veo que está gritando mucho, yo llego, me siento en el suelo, me pongo a dar pequeños golpes en la mesa y él al final acaban acercándose, sobre todo porque están muy nerviosos y buscamos esa parte de tranquilidad, ¿no? Que está en el otro lado del cerebro. Los ojos, de verdad, les invito, cuesta mucho ponerle los parches, que no tengan esa visión. Yo me coloco delante de ellos, siempre voy tapando para que no se den contra nada, pero dejo que ellos se choquen. Es impresionante cómo esa estructura que tenemos de colículos superiores, colículos inferiores, que la tenemos a nivel de tronco, que se tiene que conectar antes que el resto del cerebro, ¿no? Sobre todo por lo menos de la parte del neocórtex, cómo se potencia todo lo que es la parte auditiva y llega un momento cuando dices stop, el niño se detiene, ¿no? Dices, aquí hay atención y sobre todo empieza también a sacar las manos, los pies y empiezan a sentir miedo. Es cierto que con los más leves, ¿no? Los más graves tenemos que empezar primero con la música, con la imitación y con todo. Colocarnos delante de ellos, hacerles toda esa interacción una vez que ya hemos conectado, hace que se vuelvan también más flexibles. Y cambiar el rol o el cambio de visión, de verdad, les invito porque es impresionante. Los ves cómo nos imitan, cómo aparece toda esa imitación y poco a poco ellos intentan buscar alternativas y nos permite ver cómo están pensando, ¿no? Cómo piensan de una forma primero sencilla y luego intentan ponértelo como muy difícil. Se me va el tiempo. No olvidar, si siempre hacemos lo que siempre hemos hecho, siempre vamos a conseguir lo que siempre hemos conseguido. Creo que esa pieza del autismo debemos de llevarla un poquito más allá. Me gusta ser muy crítica conmigo, acepto todas las críticas. Si siempre hacemos lo que ya sabemos, nunca llegaremos a ser más de lo que somos actualmente. Yo creo que, sobre todo ahora que nos encontramos, que estamos utilizando técnicas de hace mucho tiempo, nos encontramos con cerebros que ya nacen con la tablet, que son como más tecnológicos, nos tenemos un poquito que adaptar a ellos. Muchísimas gracias a todos y a vuestra disposición. Gracias.